Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Van a estar recibiendo la actividad número 9, que es de ecuaciones logarítmicas. Nosotros ya vimos las ecuaciones exponenciales, ahora vienen las ecuaciones logarítmicas. Lo que tienen que tener en cuenta para resolver este tipo de ecuaciones son las propiedades de los logaritmos. Las propiedades de los logaritmos yo no se las puse en esta actividad que van a recibir porque ya se las había mandado cuando trabajamos el tema del logaritmo, la definición y dibujar la función. Ahí ya lo habíamos trabajado, por eso no se las marqué en este apunte. Busquen en esas actividades. Bueno, yo les voy a mostrar varios ejemplos de las ecuaciones para que después puedan resolver las actividades. Yo tengo, por ejemplo, el logaritmo de 3 en base 10, el logaritmo de 6 más x al cuadrado en base 10, y después tengo 2 por el logaritmo de 4 más x en base 10. Las bases de los logaritmos son las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que por ejemplo, en este término, en este primer término del igual, ¿sí? En esta parte del ejercicio, yo puedo aplicar la propiedad de los logaritmos. ¿Por qué? Porque tengo igual la base y tengo una suma. Entonces ahí puedo aplicar una propiedad, la propiedad de la multiplicación. Entonces me va a quedar el logaritmo de 3 por 6 más x al cuadrado. Esta suma se transformó en multiplicación. Y del otro lado, lo que yo puedo hacer es, si yo tengo un 2 multiplicando acá adelante, quiere decir que este 2 estuvo como exponente, que también es ser una propiedad. Entonces lo voy a expresar de esta manera. ¿Por qué subí el 2? Apliqué la propiedad. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos las ecuaciones exponenciales, una vez que yo llegaba a que tenía de este lado un término, de este lado otro término, en donde las bases eran iguales, trabajábamos con los exponentes? Bueno, esto es algo similar. Yo tengo un término con un logaritmo en base 10, otro término con un logaritmo en base 10, las bases son iguales, entonces lo que voy a hacer es trabajar solo con los argumentos. 3 por 6 más x al cuadrado y 4 más x al cuadrado. Esto lo puedo hacer porque tengo un término, otro término y las bases de los logaritmos son las mismas. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, acá puedo hacer propiedad distributiva. Entonces me queda 3 por 6, 18, más 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. Y de este lado hay dos cosas que puedo hacer. Este 2 quiere decir que este paréntesis lo multiplico dos veces y hago la propiedad distributiva. O bien, puedo aplicar el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio ustedes lo vieron en cuarto cuando trabajaron los casos de factoreo. El cuadrado de un binomio era, por ejemplo, yo tengo un binomio al cuadrado, a más b al cuadrado. Entonces, esto era el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esta era la fórmula. Si no la recuerdan, entonces lo que pueden hacer es, este 2 indica que este paréntesis se multiplica dos veces y ahí hago la propiedad distributiva. Lo que pasa es que es más sencillo aplicar directamente la fórmula. En mi caso me va a quedar el primero al cuadrado, este sería A y este sería B, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Yo acá utilicé el cuadrado de un binomio. Pueden hacer eso o la propiedad distributiva. Ojo, propiedad distributiva me refiero a que hacen 4 más x por 4 más x y ahí hacen la propiedad distributiva. No puedo distribuir este exponente. Ojo. Bueno, lo que hago ahora es acomodar todas esas expresiones que tengo ahí. Voy a borrar la fórmula porque no tengo lugar. Entonces me va a quedar 18 más 3x al cuadrado. Acá nos va a quedar 16. 2 por 4, 8. Más x al cuadrado. Ahí ya no puedo resolver más nada. Entonces lo que voy a hacer es, todos estos términos los voy a juntar con todos estos términos y voy a igualar a 0 para ver qué es lo que me queda para resolver. Entonces me va a quedar, miren, 18 lo dejo de este lado, 3x al cuadrado lo dejo de este lado. 16 que está positivo, para acá lo traigo restando. 8x que está positivo lo traigo restando. X al cuadrado que está positivo lo traigo restando. Entonces del otro lado del igual no me quedó nada, porque todo esto lo pasé para acá. Ahora bien, 3x menos 1x al cuadrado me quedan 2x al cuadrado.
Términos con x de un grado tengo solo este, menos 8x. Y después me queda 18 menos 16, me da 2. O sea, que toda esta expresión se resumió en esta expresión que es una función cuadrática. O una ecuación cuadrática. Yo lo que tengo que hacer es encontrar el valor de las x. Entonces acá lo que ustedes van a emplear lo que vamos a hacer es, puedo aplicar o el teorema de Gauss o puedo aplicar la fórmula resolvente. Cualquiera de las dos opciones llegan al mismo resultado. Vamos a ver ahora cómo resolvemos esa ecuación cuadrática. Bueno, esta era la cuadrática que habíamos obtenido. La fórmula resolvente, ¿se acuerdan que era esa que decía menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a? En donde esto es a, esto es b, esto es c. Reemplazan cada valor y de acá van a salir dos soluciones. Una positiva y una negativa. En este caso nos va a quedar 2 más la raíz cuadrada de 3 y 2 menos la raíz cuadrada de 3. O sea, si ustedes reemplazan esto es A, esto es B, esto es C, lo reemplazan en la fórmula, salen dos opciones, una positiva y una negativa, que lo da esto. Y de ahí ya tienen los dos valores de la ecuación. ¿Qué quiere decir? Que en mi ecuación logarítmica, cuando nosotros, volviendo a la ecuación inicial, cuando teníamos que encontrar los valores de x, este es una solución y esta es la otra solución, ¿sí? Como dentro de los logaritmos había suma, cualquiera de las dos es una solución posible, porque aparte este resultado, si yo lo resuelvo, es positivo. Esto es positivo. Si yo hago 2 más la raíz cuadrada de 3, el resultado es positivo. Y si hago 2 menos la raíz cuadrada de 3, el resultado también es positivo. Y como los argumentos, es decir, el ejercicio, por ejemplo, decía logaritmo de 3 más el logaritmo de 6 más x al cuadrado igual a 2 por el logaritmo de, no recuerdo, 4 más x. 4 más x. Este era el ejercicio inicial. ¿A qué me refiero con el argumento? A esto. Esto es un número, esto lo resuelvo. El logaritmo de 3 en base 10 lo resuelvo con la calculadora. Ahora, este argumento es positivo. ¿Está elevado algo al cuadrado? Sigue siendo positivo. Si tenemos una suma 6 más algo que está elevado al cuadrado, esto es positivo. Y si yo agrego cualquiera de los dos valores, acá adentro, el paréntesis va a ser positivo y por lo tanto puedo calcular ese logaritmo. A eso me refiero con que las dos son soluciones. Lo mismo pasa acá. Yo tengo una suma y el valor de x, cualquiera sea, es positivo. O sea que si el valor de x es positivo y encima le sumo algo, sigue siendo positivo. O sea, los dos argumentos son positivos, son logaritmos que puedo calcular. Por lo tanto, estos dos son los valores de mi ecuación. Si yo, por ejemplo, tuviese una resta, ahí ya tengo que ir probando si esto me va a dar negativo. Porque si este paréntesis es negativo, quiere decir que hay una de las soluciones que no corresponde. Ahora vamos a ver un ejemplo de esos. Bueno, les voy a explicar otro ejercicio que puede aparecer, otro ejemplo de ecuación que pueda aparecer. Por ejemplo, yo tengo 3 por el logaritmo de x en base 10. El 3 lo podría escribir como exponente, pero vamos a ver qué es lo que puedo trabajar de este lado y qué es lo que nos va quedando. Entonces, esto lo voy a dejar igual. 5 más logaritmo de x dividido 10 o logaritmo de x sobre 10, yo esto lo puedo aplicar la propiedad y lo expreso de esta manera. ¿Sí? La propiedad donde aparece la división y se transforma en resta. Ahora, fíjense que yo acá tengo un término con logaritmo de x y acá hay otro, entonces no me conviene subir el 3 como exponente. ¿Por qué? Porque esos términos los voy a agrupar. Entonces me va a quedar 3 logaritmo de x y este término que es positivo lo traigo restando para el otro lado. Y del otro lado me va a quedar el 5 y este logaritmo yo lo puedo resolver. El logaritmo de 10 en base 10, eso me da 1. ¿Sí? O sea que acá tengo el logaritmo 3 logaritmo de x menos un logaritmo de x. Por lo tanto tengo 2 logaritmo de x, recuerden que la base es 10, 5 menos 1, 4. El 2 que multiplica lo voy a pasar dividiendo
entonces me va a quedar el logaritmo de x igual a 2, y ahora aplico la definición de logaritmo. La base es 10, o sea que 10 elevado a la 2, eso me va a dar x, por lo tanto x vale 100. Y acá no va a haber problema con esta solución, porque si yo este 100 lo reemplazo acá, me va a quedar 3 por el logaritmo de 100 en base 10, que eso lo puedo resolver. 5 más el logaritmo de 100 sobre 10 en base 10 también lo puedo resolver. O sea que en este tipo de ecuación no hay ninguna dificultad, pero siempre tienen que observar qué es lo que pasa con los resultados. Bueno, les muestro otro ejemplo también posible, distintas formas que pueden aparecer en las ecuaciones. Tengo esta ecuación, ¿sí? Tengo el logaritmo de 9 más x al cuadrado en base 10 sobre el logaritmo de 4x más 3 en base 10, igual a 2. Lo primero que yo voy a hacer es, para deshacerme o que desaparezca esta expresión, es este logaritmo que divide, yo lo voy a pasar multiplicando para el otro lado. Entonces me va a quedar el logaritmo de 9 más x al cuadrado igual a 2 por el logaritmo de 4x más 3. Siempre yo tengo que tratar que me queden de los dos lados un término en donde los logaritmos tengan la misma base. Si este 2 se está multiplicando, lo voy a poner como exponente, porque yo acá ya tengo un término con un logaritmo en base 10. Acá ya tengo un logaritmo en base 10, entonces necesito que me queden los dos términos parejos. Por eso voy a subir ese 2, lo subo como exponente. Entonces me va a quedar el logaritmo de 4x más 3, y este 2 lo subo como exponente. Aplico la propiedad, entonces lo puse arriba. Acá voy a hacer una aclaración. Acá hay un paréntesis, acá hay un paréntesis, acá hay un paréntesis. ¿Por qué hago la aclaración del paréntesis? Porque si no está el paréntesis, yo puedo entender que estoy diciendo el logaritmo de 9 en base 10 y que el x al cuadrado no afecta al logaritmo. Y en realidad en este ejercicio sí busco eso, porque si no, no podría aplicar lo que queremos hacer ahora. Bueno, los logaritmos quedaron iguales, logaritmo en base 10, logaritmo en base 10. ¿Hay un solo término? Sí, acá tengo un término, acá tengo un término, entonces solo me quedo con los argumentos. 9 más x al cuadrado igual a 4x más 3 al cuadrado. Acá vuelvo a tener el cuadrado de un binomio, o este paréntesis lo vuelven a multiplicar y hacen la distributiva. Yo voy a utilizar el cuadrado de un binomio porque me resulta más rápido. Entonces me va a quedar el primer término al cuadrado. Sería el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto lo acomodo, entonces me va a quedar 16x al cuadrado más 8x, 2 por 4, 8, 8 por 3, 24x más 9. Bueno, igual que en el caso anterior, voy a agrupar todos estos términos, es más fácil mandar estos para acá que estos para acá, después el orden es lo mismo. Estos términos positivos, el 9 es positivo, la x cuadrada es positiva, los paso restando para acá. Entonces me va a quedar 16x al cuadrado más 24x más 9 menos 9 menos x al cuadrado. Y esto lo igualé a 0. Que yo lo ponga acá o que lo ponga acá es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que uno siempre tiende a poner el igual a 0 para acá, pero es lo mismo. Bueno, 9x menos, más 9 menos 9, esto se cancela. Y después me queda 16x al cuadrado menos una x al cuadrado, ahí me va a quedar 15x al cuadrado. Y el 24x que quedó solito, más 24x. Esto está igualado a 0. ¿Sí? Acá no me conviene utilizar fórmula resolvente. ¿Por qué? Porque no tengo el término c. Entonces, lo que sí vamos a usar acá, que ya lo vimos el año pasado en cuarto, es algún caso de factoreo. En este caso, el primer caso de factoreo, porque en los dos términos lo que tengo en común es la x. Vamos a utilizar ahora ese caso. Voy a aplicar el caso de factoreo, ¿sí? El primer caso, el factor común. X es lo que saco afuera, porque es lo único que tienen en común estos dos términos. Entonces me va a quedar 15x más 24,
¿sí? Recuerden que de los dos términos, x es lo que tienen en común, entonces es lo que saco afuera. Y después, ¿qué hago? Si a este término lo divido por el que saqué afuera, se baja un grado. Si a esto lo divido por el que saqué afuera, se cancela y por eso queda 24. Este es el primer caso de factorial, factor común. Bueno, acá hay un por. Esto estaba igualado a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que x por este paréntesis tienen que ser 0. Entonces hay dos opciones para que eso suceda. Como acá hay una multiplicación, si x vale 0, 0 por el paréntesis cumple esta igualdad, es 0. Entonces, una solución yo voy a decir que es x igual a 0. Y la otra solución es que el paréntesis valga 0. Si el paréntesis vale 0, al estar multiplicando se anula todo. Pero yo tengo que buscar qué valor es el que hace que el paréntesis valga 0. Entonces, ¿qué hago? 15 por x más 24 lo igualo a 0. Entonces me va a quedar el 24 que está sumando lo paso restando. Y el 15 que multiplica lo voy a pasar dividiendo. Quiere decir que si yo a x la reemplazo por menos 24 más 15, al realizar el producto y sumarle 24 me va a dar 0. Esas serían las dos ecuaciones. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que ver, esta sería una solución y esta sería una solución para esta ecuación. Pero yo tengo que ver si estos valores que encontré sirven o son solución de mi ecuación inicial, de la del logaritmo. Entonces, ¿qué hago? Estos valores los voy a reemplazar en el argumento. Recordemos que la ecuación era logaritmo, esta era la ecuación, logaritmo de 9 más x al cuadrado sobre el logaritmo de 4x más 3 igual a 2. Esta era mi ecuación inicial. Ahora bien, si yo acá reemplazo por 0, ¿ven? Si yo acá reemplazo por 0 me va a quedar 9 más 0, me va a dar 9. Esto es positivo, en base 10, logaritmo, no tendría problema en calcularlo. Si acá pongo 0 me va a quedar 4 por 0, 0, más 3, esto va a ser positivo, la base en base 10 tampoco tendría problema, no habría problema, entonces este lo puedo tomar como solución. Ahora, si yo tengo menos 24 sobre 15, si menos 24 sobre 15, yo lo reemplazo acá, al estar elevado al cuadrado, va a ser positivo, le sumo 9, va a seguir siendo positivo, no habría problema. Ahora, si lo reemplazo acá abajo, esto me va a quedar negativo, porque yo tengo que hacer 4 por menos 24, 15. Yo tendría que hacer 4 por menos 24, 15 y a eso sumarle 3. Entonces hay que ver qué es lo que me da ese producto. Si yo hago 4 por 24 sobre 15, eso me va a dar menos, esto me va a dar menos 32 quintos. Y si a menos 32 quintos, si yo a menos 32 quintos le sumo 3, eso me va a dar un número negativo. Si yo realizo esta operación, esto me va a dar un número negativo. Me va a quedar el logaritmo de un número negativo que no puede suceder porque no lo voy a poder calcular. Por lo tanto, este valor no es solución. Solo es solución este de acá arriba. Eso lo tienen que tener en cuenta cuando resuelvan este tipo de ecuaciones. Porque yo puedo llegar hasta acá y decir, bueno, encontré esta solución, pero resulta que esta no es solución. Porque al tener un argumento negativo yo no puedo resolver el logaritmo y por lo tanto es un valor que no satisface la ecuación. Solo me quedo con el valor de arriba. Así que cuando resuelvan las ecuaciones, eso tenganlo en cuenta. Todos estos son distintos tipos de ecuaciones a resolver. Puede suceder que yo llegue cuando empiezan a trabajar la ecuación, que por ejemplo me quede x al cuadrado más 1 igual a x al cuadrado más 3, por ejemplo. Puede suceder. ¿Qué pasa? Cuando yo agrupe los términos, las x al cuadrado se me van a cancelar. Entonces, por ejemplo, me va a quedar que 0 es igual a 2. Y no es cierto que 0 es igual a 2. Esto es un absurdo.
Entonces, en ese caso se van a encontrar con que esa ecuación no tiene solución. Estén atentos porque esto también puede suceder en las ecuaciones. Bueno, teniendo en cuenta lo que yo les acabé de explicar, con eso pueden resolver las actividades que tienen de ecuaciones logarítmicas.